Karen, ¿te solucioné la consulta ayer? ¿Quedó claro eso o no? ¿Qué tal? Buen día. Hola Alejandro, buen día. Ah, bueno, me alegro, gracias. Bien. Bueno, somos 9, vamos a esperar un ratito más a ver si alguien... Ah, Alejandro, ¿vos me habías hecho una consulta ayer sobre el problema que estabas resolviendo? O Sí, anoche, no sé cuándo. exacto. Sí, porque me Te, quedé. te acabo de contestar hace un rato, no sé si fue tarde. Lo vi recién, sí. Sí, sí, lo vi En hace un realidad, ratito justo. fuiste retorcido con las matemáticas, pero no vi el encare no me Me acuerdo el parece, problema cuál es. sí, me parece que por eso no lo pude resolver porque creo que me hice un embrollo con todo lo siguiente a ese planteo que tenía y Yo creo que quería ahí ver, yo lo que te escribía quería ver el planteo físico más que nada. Pero sí. bueno, Sí, el planteo físico era el que había mandado primero. bueno, no me Eh, acuerdo, no, me lo mandaste en un mail pero separado, qué sé yo. sí, sí fue el que mandé, creo que cuando fue el domingo, si no me equivoco. No, el domingo no, no sé, No ya me ni me acuerdo acuerdo, cuánto no me mandé. acuerdo qué Sí, habías hecho. Tengo 200 y pico alumnos, qué sé yo. sí, sí, no, no, por eso sí, sí, por eso me imaginé y eh, yo ni me acuerdo cuándo lo mandé. Eh, la última consulta la mandaste, Ayer, sí, la última la sí, lo mandé que no ayer, sé a qué hora fue. a la tarde, 4 o 5 de la tarde me parece que fue. No tengo la hora. No. Sí, no, me hice un lío después, digamos, A las cuando arranqué. 7, a las 7. ¿A las 7 fue? Ah, pensé que fue más. No lo vi, ya ves que estaba justamente en consulta, no lo vi ayer. Sí, digamos, cuando arranqué el planteo me pareció que iba bien guiado, pero después es como que me hice todo un embrollo y Hiciste no. un Sí, retorcimiento con la matemática terrible. sí, me parece que ahí fue cuando me frustré un poco y cada vez era peor, cada vez entendía menos después. Cuando pasa eso, tenés que tirar todo y empezar otra vez. Sí, es que cuando había hecho el primer planteo, el que había preparado, entre comillas, para la semana pasada, eh, me había dado otro resultado también, había llegado a otro tipo de resultado y tampoco me coincidía cuando empecé de vuelta, que fue el que mandé yo con la consulta. Llegué a este último resultado y bueno, tampoco me coincidía, entonces bueno, ahí ya no sabía para dónde encararlo. Mándamelo si querés todo junto y lo vemos. Ah, Pero bueno. todo entero, con Sí, 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 planteo, perfecto. dibujo, Sí, sí. todo. Sí, yo estuve fijándome ahora de vuelta cuando me levanté temprano para ver eso y me parece que me estoy equivocando en el tema de cómo relaciono las aceleraciones y ahí me parece que me hice todo un lío. Eso es que quiero ver si el planteo físico está bien hecho, ¿entendés? Ujú, está bien. Después, si te equivocás en análisis, en el desarrollo matemático, bueno, qué sé yo. Está bien. Así que bueno, lo mando todo junto de vuelta y así lo podemos ver. Dale, Me dale. gustaría verlo, que lo podamos ver cómo se resuelve, porque no me parecía difícil, pero la verdad que después me hice todo un lío. Dale. Perfecto. Bueno, ¿alguien necesita alguna consulta sobre lo que ya vimos? ¿Algún ejercicio en particular que haya intentado hacer y no le salió?
No. A ver. Sebastián, metele pata porque falta menos de un mes o un mes para el examen. Trata de no hacer todos los problemas entonces, porque si estás atrasado no vas a llegar a ver todos los temas. Bueno, entonces, hoy lo que vamos a ver es la última parte de cuerpo rígido, la parte de péndulo. O sea, otra vez vamos a trabajar con oscilaciones armónicas, con otro sistema. Habíamos trabajado oscilaciones armónicas, movimiento armónico simple, con resorte y masa. Ahora con una masa y un hilo, o con un cuerpo rígido que oscila. A eso se lo llama péndulo. Y la clase de hoy va a ser cortita, pero hay mucho para explicar, y los ejercicios de la guía son muy sencillos. Son de aplicación de una fórmula o dos, nada más. Entonces, empiezo a grabar. Y ahora comparto. Bueno, acá estamos, ¿no? Entonces, como dijimos péndulo, primero vamos a hacer un repaso del movimiento armónico simple, el resorte de constante elástica K y masa M. Estaba en la posición de equilibrio cuando el resorte no estaba ni estirado ni comprimido. O sea, no hay ninguna fuerza acá actuando sobre el cuerpo. Ya hemos dicho que poníamos el cero del sistema de referencia cuando el resorte no estaba ni estirado ni comprimido, o sea, estaba en su longitud libre. El cero nos indicaba la posición de equilibrio del sistema físico, ¿no? Ahora, el sistema físico está compuesto por el resorte más la masa. ¿Sí? Si estirábamos o comprimíamos el resorte, nos aparecía una fuerza que llamábamos fuerza restitutiva, que era una fuerza que apuntaba siempre hacia la posición de equilibrio. ¿Sí? Que esa era la fuerza responsable de realizar la oscilación. Como particularidad tenía, o tiene, que no es una fuerza constante, sino que es variable, y es variable con la posición, ¿no? O sea, es una f de x que en general se escribe así: menos una constante por x. ¿Sí? En el caso del resorte, esa constante es la constante elástica. Y la que hace el papel de fuerza restitutiva es la fuerza elástica. Es la fuerza y entonces la condición para que fuera un movimiento armónico simple era que la aceleración es lineal con la posición y cambia de signo. ¿Está bien?
Esa era la condición para que ocurra un movimiento armónico simple. Y ahora, esta omega, esta constante, en este caso, en el caso de resorte y una masa, es la raíz cuadrada de la constante elástica sobre la masa. O sea, depende únicamente del sistema físico, del resorte y de la masa del cuerpo. Y llegamos a la ecuación diferencial, que era una ecuación de este tipo, la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces, más esta constante elevada al cuadrado por la posición igual a cero. ¿Sí? Esta era la ecuación de movimiento de un cuerpo que realiza un movimiento armónico simple. Y las soluciones a esta ecuación eran la posición, la velocidad y la aceleración. ¿Sí? De eso habíamos hablado hace un mes más o menos. Entonces, el péndulo es un caso particular del movimiento armónico simple. ¿Sí? En el péndulo simple, el sistema físico es una masa, o sea, un cuerpo puntual, unido a una cuerda. A una cuerda con un extremo fijo. ¿Sí? Este es el sistema físico. Y lo que vamos a llamar péndulo físico es un cuerpo rígido que oscila respecto de un punto fijo del cuerpo. Entonces, en el péndulo tenemos dos casos: el péndulo simple y el péndulo físico. ¿Está bien? Bueno, y esto lo voy a trabajar sobre el apunte teórico que tienen en el campus, que como lo escribí yo, voy a repetir lo mismo que está acá. Entonces aprovechemos que ya está escrito. Bueno, este es el péndulo simple. ¿Sí? El cuerpo puntual, la masa, unida a una cuerda de longitud L, y la cuerda está fija en este punto. En esto que llamamos posición de equilibrio, ¿qué fuerzas hay actuando? Acá. El peso. El peso, dibujamos para acá. Ah, y la tensión, ¿no? Sí, una tensión por parte de la soga. Exactamente, perfecto. Ah, ¿es una soga o es una cuerda? Es lo mismo, una soga, una cuerda, un alambre, no Ok. importa. Entonces, este es el peso. Y como bien dijeron ustedes, está la tensión. Profe, Sí, ahí va a poner la tensión sobre el cuerpo, ¿no? sí, acá. ¿Y en donde está el punto O habría uno o no? Y es la reacción. Pero nuestro objeto de interés es el cuerpo, no este punto. Ok, Por eso nos concentramos en el cuerpo. bueno, Esta gracias. es la tensión. ¿Sí? Bueno, por Newton, ¿qué sabemos? ¿Qué nos diría acá la ecuación de Newton? Tenemos un Que, cuerpo. que el peso
menos la tensión, es igual a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Bueno, ¿y cuánto vale eso? No, por la aceleración de la gravedad, no. Aceleración del sistema. Ah, sí, sí, sí. ¿Cuánto vale eso? Y eso sería 0, ¿no? 0, ¿no? Porque está en equilibrio. Claro. O sea, que lo que está diciendo esto es que la fuerza resultante es nula. Ah, claro, está en equilibrio, sí, sí, ahora entiendo. ¿Sí? Por eso está en equilibrio. Es como acá, Claro. como en el resorte masa. En la posición de equilibrio no hay una fuerza actuando. En este caso, porque el resorte no está ni estirado ni comprimido. ¿Está bien? En este caso, porque si bien hay fuerzas, la resultante es nula. ¿Sí? Entonces, como hicimos con el resorte, para que esto empiece a oscilar tenemos que sacarlo de su posición de equilibrio. Para que aparezca esta fuerza que llamamos restitutiva. Entonces al péndulo también lo tenemos que sacar de su posición de equilibrio, ¿no? Es como si ustedes estuvieran en una hamaca. Una hamaca es un péndulo. Ustedes se sientan y para empezar a oscilar, ¿qué tienen que hacer? En general lo único que hace es tirarse para atrás con los pies y ahí soltarse, ¿no? Salir de esta posición de equilibrio. ¿Sí? Jugaron en una hamaca alguna vez, ¿no? Bueno, Sí, hace mucho tiempo. sí, yo también, pero tengo a mi nene que lo empujo, entonces. Entonces, al sacarlo de la posición de equilibrio, ¿cómo nos queda? El peso, que sigue siendo perpendicular a la superficie de la Tierra, y la tensión que está en la soga. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la fuerza resultante entre estas dos? Y habría que calcular las componentes primero del peso, ¿no? Bueno, pero dibujémoslo. ¿Sí? Tratemos de hacerlo gráfico. Acuérdense que hay que formar la regla del paralelogramo, ¿no? ¿Se acuerdan de álgebra? La suma geométrica de vectores. Sí, sí, sí. Bueno, entonces si lo dibujamos, la fuerza resultante va a estar acá, va a ser algo por acá. ¿Qué pasa? Bueno, más o menos por ahí, ¿no? Ustedes imagínense. ¿Sí? Esta es la fuerza resultante, que va a apuntar hacia la posición de equilibrio. Acá no apunta hacia la posición de equilibrio, pero en lugar de dibujar una circunferencia, dibujé esta cosa acá, que está media deformada. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces acá la fuerza resultante es la composición de dos fuerzas reales. La tensión y el peso, ¿no? Esa es la fuerza restitutiva. Que fíjense que no va a ser constante, porque acá vale algo y acá vale 0. Entonces no es constante, va a depender de la posición. Pero esto va a ser, la cuerda tiene un largo fijo. Entonces, ¿qué tipo de trayectoria va a ser esta? ¿Va a ser cualquier curva?
¿O va a ser una curva conocida? Circular. Circular, porque esto es una trayectoria curva de radio fijo, la longitud de la cuerda. Por lo tanto, es una trayectoria circular. ¿Sí? Y recordando lo que hicimos en movimiento circular, la posición, ¿cómo nos conviene tomarla? ¿No? La posición que va a ir ocupando el cuerpo en los distintos lugares. Cuando está acá, tiene una posición. Acá, tiene otra posición. ¿Sí? Dado que es un movimiento circular, ¿cómo nos conviene mirar esas posiciones? ¿A partir del cambio de qué? A partir del cambio de la velocidad angular, ¿puede ser? No, hablemos de la posición. En un movimiento circular, hablábamos de la posición lineal, hablábamos de X. O hablábamos de la posición angular. Cuando esto oscile, va a ir cambiando de posición, que la mejor manera de mirarlo es a partir del ángulo que va formando la cuerda con la posición de equilibrio. ¿Sí? Entonces hablamos de posiciones angulares. ¿Se acuerdan que en movimiento circular teníamos una ecuación para la posición angular y para la velocidad angular? ¿Sí? Que no las voy a repetir ahora porque ya las vimos casi a principio del cuatrimestre del año. ¿Está bien? Entonces, como el péndulo realiza una oscilación circular, lo que conviene es trabajar con posiciones angulares, velocidades angulares, que es la derivada de la posición respecto del tiempo, y aceleración angular, que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Está bien? Bueno, fíjense, si acá queremos escribir las ecuaciones de Newton, este n es el eje normal a la trayectoria y este t es el eje tangencial a la trayectoria. Que si quieren pueden ponerle x e y, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a los físicos les gusta trabajar de esta manera. Entonces, si escribimos las ecuaciones de Newton en el eje normal, ¿qué nos va a quedar? Menos T, ¿Sí? el más P en X, más P en N, P en n, bien. Ya que es positivo lo pongo primero, ¿sí? ¿y N sería otra o no? No, n es el eje. Es como el eje X, Bueno, igual ¿igual a cuánto? a la masa por la aceleración angular. ¿Te parece? Fíjate, estamos hablando de este eje. ¿Hay aceleración en este eje? ¿Se mueve en este eje? No, ¿no? De acuerdo a este sistema de referencia, el único movimiento de la masa es en el eje tangencial. ¿Bien? Eso es igual a 0. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí.
Y en el eje tangencial, ¿qué nos queda? En este eje, ¿qué fuerzas vamos a tener? Menos P en N, menos P en T. Menos P en el eje T. ¿Igual a cuánto? ¿Y ahí sí habría una aceleración o no? Y acá sí habría una aceleración, ¿sí? Porque se está moviendo en esta dirección. Sería la masa. ¿Y qué aceleración había? ¿Cómo llamábamos a esta aceleración en el movimiento circular? Aceleración angular. No, a esta aceleración. Aceleración tangencial. Tangencial. Exacto, perfecto. Ah, claro. Aceleración tangencial. Porque es tangente a la trayectoria. Muy bien, es tangente a la trayectoria. Entonces, ¿cómo serían las componentes del peso en el eje N y las componentes del peso en el eje T? Trigonométricamente, ¿no? ¿Dónde se vuelve a repetir este ángulo? Acá. ¿Está bien? Entonces acá, ¿qué función trigonométrica tenemos? En esta componente. Si Ahí es, puede ser que esa sea el seno. es el lado adyacente al ángulo. El coseno. El coseno. ¿Sí? Y acá en T, ¿qué función trigonométrica? El seno. El seno. Perfecto. ¿Está bien? Bueno, pero entonces tenemos. A ver cómo podemos escribir esto. Acá podemos escribir P. Entonces acá podemos escribir directamente el peso por el seno del ángulo. ¿Sí? El seno de tita. Esto es igual a la masa por la aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial, ¿cómo se relacionaba con la aceleración angular? Dado que vamos a trabajar con aceleraciones angulares, velocidades angulares y posiciones angulares. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando hablamos de la rotación del cuerpo rígido? ¿Sí? La aceleración tangencial es igual a ¿quién? A la aceleración angular por el radio. Entre el radio por la aceleración angular que yo he. ¿Sí? Entonces acá tenemos que poner radio por aceleración angular. Pero ¿quién es el radio acá, en este movimiento? Largo de la cuerda. El largo de la cuerda. Entonces va a ser L por alfa, por la aceleración angular. ¿Sí? Pero la aceleración angular es esto. La derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna consulta?
No, creo que no. Una consulta, ¿ahí se considera el largo de la cuerda o el largo de la cuerda más el radio del... No, pues usamos una masa puntual. Ah, es una masa puntual en este caso, está bien. Sí. A ver si lo escribí acá. Fíjate, ¿no? El péndulo simple es una masa puntual unida a una cuerda. Ah, perfecto. Bueno, es lo que escribimos acá en el apunte, ¿no? Menos P seno de tita igual a la masa por la aceleración tangencial. Lo reemplazamos, el peso es m por g, la aceleración tangencial la reemplazamos por el radio por la aceleración angular, las masas se simplifican y nos queda esta ecuación. ¿Sí? Que fíjense que esta ecuación tiene la misma pinta que la ecuación de un movimiento armónico simple, del resorte, ¿no? ¿Se acuerdan? En el resorte nos quedaba la derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces, más una constante por la posición igual a cero. Bueno, acá nos queda lo mismo, por eso es un caso particular del movimiento armónico simple. La derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces, más una constante por la posición igualada a cero. ¿Quién es esta constante W cuadrado? Y bueno, es esta que está acá, ¿no? Si quieren podemos hacer un paso más y escribir que la derivada segunda más, este pasa sumando al otro lado, ¿no? Como está negativo, pasa sumando. Igual a 0. Y entonces esto, G sobre L, es lo que llamamos W cuadrado. O sea, W, si esto es W cuadrado, entonces W, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser omega? Si omega cuadrado es G sobre L. Omega va a ser la raíz cuadrada de G sobre L. ¿Sí? Lo que habíamos llamado frecuencia propia en el resorte, ¿no? La omega nos queda raíz cuadrada de ¿quién? De la constante elástica sobre la masa del cuerpo. O sea, nos quedaba en función de las propiedades del sistema físico. Bueno, acá lo mismo. La frecuencia propia nos queda en función de las propiedades del sistema físico. G, la aceleración de la gravedad, sobre la longitud de la cuerda. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Ustedes como ingenieros, ¿qué pueden ver acá? Estamos trabajando con una masa puntual, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la frecuencia propia no depende de la masa del cuerpo. Depende del largo de la cuerda, sería en este caso. No, depende del L, de la longitud de la cuerda. Claro, por eso. ¿Qué dije? ¿La masa? No tiene ángulo, perdón. ¿Sí? Va a depender del largo de la cuerda. O sea, si le cambiamos la longitud de la cuerda al péndulo, nos va a cambiar la frecuencia de oscilación propia del péndulo. Si cambiamos el cuerpo por otro de otra masa, no nos cambia. ¿Sí? Porque es independiente de la masa.
¿Está bien? Bueno, llegamos a la misma ecuación diferencial, por lo tanto tiene las mismas soluciones. ¿Vamos? Ok. Acá me parece que está mal esto, ¿no? A ver, esperen que lo corrija. Sí, es omega, no es omega cuadrado. Acá está mal. De nuevo, θ 0 es la amplitud de la oscilación, o sea, la amplitud angular. Omega, la frecuencia propia o pulsación, como algunos libros la llaman, del sistema. Y phi es la fase inicial. Lo mismo que teníamos para el movimiento armónico simple, que habíamos estudiado de resorte y masa. Y el período del movimiento es 2pi sobre omega. O sea que nos queda 2pi sobre la raíz de L sobre G. Fíjense, al aumentar el largo de la cuerda, nos aumenta el período de la oscilación. ¿Se acuerdan que era el período de una oscilación? Era el tiempo de qué? Que tardaba en hacer una oscilación completa, entre ir y volver. Si aumento el largo de la cuerda, aumenta ese tiempo. ¿Sí? Bueno, esto es para un péndulo simple. ¿Qué pasa con el péndulo físico? El péndulo físico es cualquier cuerpo rígido, ya nos olvidamos de la masa y del péndulo, que oscile respecto de un eje fijo, y lo importante es que no pasa por su centro de masa. ¿Sí? Tenemos un péndulo, un cuerpo rígido cualquiera, lo sujetamos de un punto que no es el centro de masa, y respecto de este punto puede oscilar. Respecto del centro de masa no. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esta es la posición de equilibrio. ¿Qué fuerzas hay acá actuando? Tiene masa, entonces ¿quién está? El peso. La fuerza peso. ¿Sí? ¿Y habrá alguna otra fuerza para que esto no se caiga? Cuando tienen un cuadro colgado de la pared, ¿por qué no se cae si el cuadro tiene peso? ¿Quién lo sostiene? Lo sostiene un clavo, ¿no? O sea, o un hilo, lo que sea. O sea que acá, donde está sujeto el punto por respecto al cual va a oscilar, hay una fuerza desconocida que llamamos reacción. Es la reacción a este punto, que equilibra al peso, ¿sí? De manera que el cuerpo no se caiga. Esta es la reacción. ¿Sí?
Bueno, entonces la suma vectorial da 0. ¿Sí? Por eso está en equilibrio. Si no fuera 0, el cuerpo o cae o sube, depende de cuál va a ser la que realiza la mayor fuerza. Pero en equilibrio es 0. Entonces, para que empiece a oscilar, otra vez lo tenemos que sacar de su posición de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ahora, si dibujamos las fuerzas que actúan, ¿qué nos van a hacer? Otra vez el peso en el centro de masas y otra vez la reacción, que no sabemos hacia dónde va a estar, ¿no? Entonces, la dibujamos. Después, si queremos saber exactamente hacia dónde está, la tenemos que calcular. Pero ahora no nos importa. Y entonces, fíjense, en el péndulo teníamos el cuerpo y una cuerda y nos interesaba el largo de la cuerda. ¿Sí? Ahora, este largo de la cuerda lo vamos a reemplazar por la distancia entre el punto y el centro de masas. Fíjense que si yo muevo al cuerpo respecto a este punto, ¿va a cambiar esta distancia entre hoy y el centro de masas? ¿O se va a mantener constante? Si es un cuerpo rígido, ¿puede cambiar esta distancia entre estos dos puntos del cuerpo? No, ¿no? La condición de rigidez, ¿qué decía? La condición de rigidez que definía a un cuerpo rígido. Que la distancia entre dos puntos cualesquiera del cuerpo es constante. Si no es constante, quiere decir que el cuerpo se está deformando. O sea, que esta distancia entre hoy y el centro de masa es siempre constante. Lo tenemos acá, ¿no? R grande es la fuerza de reacción en el punto O, R chiquita es el vector entre O y el centro de masas, y el módulo de este vector es D, la distancia entre O y el centro de masas. ¿Sí? Bueno, entonces, este es un cuerpo rígido que va a oscilar. O sea, va a ser otra vez una trayectoria circular alrededor de este punto. O sea, el centro de masas describe el arco de una trayectoria circular. Y si estamos hablando de un cuerpo rígido que rota, en la rotación, ¿qué era lo que mirábamos del cuerpo rígido? ¿Cómo estudiábamos la rotación del cuerpo rígido? ¿Usábamos las ecuaciones de Newton para la rotación o usábamos otra cosa? ¿Cómo analizábamos la rotación de un cuerpo rígido? Por el momento angular. Momento angular, no. Antes de eso. Podemos usarlo el momento angular, pero antes de eso, ¿qué usábamos? Decíamos que el momento de fuerzas de un punto, cualquiera, era igual a ¿quién? Aquí era igual. A la inercia por la aceleración. Al momento de inercia respecto de ese punto por la aceleración angular, que le habíamos llamado alfa. ¿Sí? Bueno, respecto de O, ¿quién hace momento? Respecto de este punto, ¿hace momento la fuerza de reacción? No. No, porque está sobre el punto. Exactamente, no, porque está sobre el punto.
La que sí hace es la fuerza P. La única que hace momento es la fuerza peso. Esto va a ser el momento de la fuerza peso respecto de O. Esto es la fuerza peso. A ver si lo engancho. De la fuerza peso igual el momento de inercia por la aceleración angular. ¿Y cómo voy a escribir la aceleración angular? La voy a escribir como lo que teníamos acá. Lo voy a escribir así. ¿Dónde estaba? El radio por la derivada segunda de la posición respecto al tiempo, 2 veces. O escribo directamente la derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces. ¿Considero el radio o no acá? O directamente esto. ¿Qué les parece, ingenieros? ¿Cuál es la diferencia? Que acá en la ecuación con la que estoy trabajando aparece la aceleración angular. ¿Está bien? Y acá, la ecuación con la que estoy trabajando, aparece la aceleración tangencial. ¿Sí? Como aparece la aceleración tangencial, es el motivo por el que aparece el radio. Mientras que acá no es necesario, porque ya directamente tengo la aceleración angular. ¿Sí? Bueno, veamos qué pasa con esto. Acuérdense, ¿quién era el momento de una fuerza? Esto. Y a la fuerza por el radio, ¿no? Sí, exactamente. Pero acá habría que calcular la componente del radio, por ejemplo. No, porque ¿No? era... No nos metamos en ese lío. No, porque como el radio acá está... Va No está, cambiando de no posición, está ¿no? perpendicular, Esta claro. es una foto, pero el Sí, oscilar, esto va cambiando de posición. ¿Sí? sí. Otra vez, lo que cambia es la posición angular. Esto era R, producto vectorial, la fuerza, ¿no? Que en este caso es la fuerza peso. Bueno, pero ¿cómo se podía escribir esto? Esto es en vectorial. En módulo, ¿cómo se escribía? El módulo de un producto vectorial. Aquí era igual. R por P, en este caso, por el seno Por el seno del ángulo. del ángulo. Por el seno del ángulo. O sea, esto. Como dijiste bien, R por P, el módulo de R dijimos que era la distancia D, entre O y el centro de masas. P por el seno de tita. Igual al momento de inercia por la aceleración angular. Le voy a poner un paréntesis. ¿Sí? Bueno, pero P es M por G. Y haciendo pequeñas oscilaciones, ¿no? Para pequeños ángulos, el seno de tita era aproximadamente tita. Y otra vez tenemos
una ecuación que nos relaciona la derivada segunda de la posición con la posición. ¿Sí? Si pasamos este término sumando para el otro lado, a ver, lo voy a hacer acá. Nos va a quedar esto. Más todo esto que está acá. ¿Sí? ¿Está bien? Nos queda otra vez la ecuación diferencial que define al movimiento armónico simple. ¿Estamos? Y fíjense lo que está entre paréntesis. Una vez que tenemos el cuerpo que hacemos oscilar, la masa es constante, G es constante, la distancia entre el punto de oscilación y el centro de masa es constante, el momento de inercia es constante, o sea que todo esto que está dentro del paréntesis es constante. Y eso es lo que llamamos W cuadrado. ¿Sí? Y entonces acá tenemos perfectamente bien la pinta de una ecuación diferencial de segundo orden que define al movimiento armónico simple, donde la frecuencia propia o la pulsación es la raíz cuadrada de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad, por la distancia entre O y el centro de masa, por dividido el momento de inercia. ¿Sí? Fíjense que la diferencia con el péndulo simple es que acá tenemos metida la forma del cuerpo. ¿Está bien? Que acá nos aparece un d cuadrado seguramente, o una distancia al cuadrado. Bueno, no hay que confundir esta d con el momento de inercia. Bueno, acá otra vez, este está mal. Es W. ¿Sí? O sea, a iguales ecuaciones, iguales comportamientos e iguales soluciones. Van a ver que cuando hagan física 2, van a volver a ver esta ecuación en circuitos que en general se llaman transitorios, me parece. ¿Sí? Circuitos de corriente alterna donde hay una bobina y un capacitor. Me parece que se veía ahí, no me acuerdo bien. Bueno, entonces el periodo 2pi sobre omega es igual a 2pi y obviamente nos queda invertido porque el omega está dividiendo. ¿Está bien? Bueno, esta es la teoría sencilla de péndulo, no es más que adaptar la teoría del movimiento armónico simple a estos casos particulares. El péndulo simple y el péndulo físico. Los ejercicios son muy sencillos porque en general lo que les piden es trabajar con esto, con el periodo de la oscilación. Bueno, las frecuencias dependen del momento de inercia del cuerpo. O sea, dependen de la forma del cuerpo y del punto respecto del cual se lo va a oscilar. ¿Está bien? Fíjense que si yo cambio este punto, lo tomo un poquito más abajo o un poquito más arriba, me cambia esta distancia d. Pero también me cambia el momento de inercia. ¿Por qué va a cambiar el momento de inercia? Si el cuerpo es un cuerpo. ¿Por qué les parece que cambia el momento de inercia? ¿No? ¿Cómo calculamos el momento de inercia respecto del punto O?
momento de inercia respecto de O. Respecto de un punto que no era el centro de masas. Aunque teníamos que aplicar Steiner. ¿Sí? ¿Y Steiner qué era? El momento de inercia respecto del centro de masas más la masa del cuerpo por la distancia entre el punto y el centro de masa. En este caso, D al cuadrado. ¿Sí? Por eso, al cambiar el punto O, cambia el momento de inercia. El momento de inercia del centro de masas no cambia. Pero al cambiar el punto O, me cambia esta distancia. Por lo tanto, cambia el momento de inercia respecto de O. No del centro de masa, ¿no? Respecto de O. Cuando mayor es la distancia, mayor momento va a tener, en este caso, ¿no? Sí, siempre. Siempre. Y justamente yo les preparé un problema que me preguntaron mucho del péndulo ese con el badajo móvil. Así de paso se practica todo un poco. ¿Está bien? Por eso no hay que confundir muchas veces el error es creer que esto es el radio. No, es la distancia entre el punto O y el centro de masas. Si hay un radio del cuerpo, el radio entra acá, en el momento de inercia respecto del centro de masas. Por eso, si vemos de forma trigonométrica, digamos, sería esa distancia sería lo que es el seno de R, ¿no? Del ángulo por R. No, porque el seno sería esto. No, es R. Es esa cosa que apunta acá. Esta distancia D es el módulo del vector. Por eso, pero no sería desde el centro de masa hasta el punto de vínculo. Esta R es la distancia entre el punto O y el centro de masas. La distancia entre el punto O y el centro de masas. Si vos tomás R seno del ángulo, lo que estás tomando es, fíjate, es esta longitud, el lado opuesto, ¿no? Claro, y eso no es lo que hace momento, digamos, no es esa distancia, el peso, por eso. No, acordate, el momento, ¿sí? Es R vector P, ¿sí? Donde R o P, si querés, son perpendiculares, el R y la fuerza. Sí. ¿No? Acuérdate que esta fuerza se puede descomponer. Vas a tener una componente en esta dirección, ¿sí? Bueno, pero el producto vectorial entre R y esta componente es cero, porque son paralelos. ¿Está bien? Ah, sí. Y vas a tener la otra componente, que es esta. Que esta componente es la que realiza el momento. ¿Sí? Siempre el R es la distancia. No importa que sea un péndulo, ¿no? El R es la distancia entre el punto de giro, entre el centro y el daño de rotación, si es que tomamos el centro y el daño de rotación, y el punto donde está aplicada la fuerza. Claro, yo lo veía al revés, yo lo veía, digamos, como al peso lo tomaba al valor total del peso por la distancia que hay de ese punto a la línea punteada. Sí, lo que se llama brazo de palanca, sí, también algunos libros lo muestran así. Claro, sí. yo lo veía de esa manera. Es lo mismo. Por eso. Ah, pero está bien. Sí. Es lo mismo, da igual. No, por eso yo cuando preguntaron me lo veía de esa manera y... Sí, está bien. Yo pensé que me decías que este era el R. No. Digamos R que esa componente, digamos, si vemos ese triángulo formado por R, sería el seno del ángulo por R. Sí. Ah, está bien.
es el módulo. El módulo es una fuerza cualquiera, en este caso la fuerza, ¿no? Es R, por la fuerza por el seno del ángulo. ¿Sí? Tomás, si dice esto, Sí, es la componente de la fuerza. es la Por el ángulo. componente grueso, es R por esta componente de la fuerza, ¿no? Pero si como así, lo que vos decías, Claro, yo la veía de esa manera, por eso. No quería confundir, sino que lo... por el seno, es esta fuerza, esta distancia. Exacto, a eso es lo que veía yo, sí. ¿Estamos? Hay algunos libros que lo toman así. El brazo del brazo, Sí, en definitiva es lo mismo, digamos. A mí me gusta verlo de esta manera, porque ahí me permite ver que, por lo menos hasta a mí, ¿no? Me permite, creo que se ve mejor la física del problema, que lo que está haciendo a un momento es la componente perpendicular al radio, no la componente paralela. Sí, es verdad. Pero bueno, qué sé yo, son gustos. ¿Sí? Pero estaba bien lo que decías. Bueno, no sé si te parece que hay que hacer algo más. No, estamos ahí, estamos perfectos. Bueno, entonces los dejo con vos. Dale. A ver si hay alguna pregunta. No, no hay preguntas. Bueno, entonces dejo de compartir. Ahí vamos, a ver. De más sencillo. No sé si es sencillo, los ejercicios son sencillos. Los ejercicios, sí. Sobre todo cuando hablamos de ángulos pequeños, porque si no, no es un movimiento armónico. Que la verdad, la solución en real no la conozco. No sé si alguna vez la viste vos, desarrollada. Sí. Para ángulos grandes. Sí, hay que plantear ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Sí. La solución final, digo, ¿qué te da un...? Nunca la vi resuelta, ¿no? No me acuerdo haberla visto resuelta, qué sé yo. No, es esa, la del seno, esa es la solución. Bueno, chicos, eso se ve, ¿no? Sí. Sí, bueno, hago algunos problemas de péndulo simple que es absolutamente pavo, pero bueno. Acá te piden la longitud de un péndulo para que oscile con un periodo de 1 segundo en un lugar donde la aceleración de la gravedad es esa que está ahí. Nada, es despejar de acá L, es una estupidez. ¿Sí? Creo que todo el mundo puede entender esto. Sí, se ve. Otro problemita que tiene que ver con péndulo simple es una relación, porque acá te dicen que tienen un mismo péndulo en dos lugares distintos, en dos planetas, en este caso distintos, donde oscilan con periodos distintos y te piden cuál es la gravedad del planeta. Es decir, de esta misma ecuación, lo están haciendo oscilar en un lugar con un determinado periodo t, porque la gravedad es una dada, y el mismo péndulo, es decir, la misma L, tiene otro periodo t y te piden cuál es la g de ese nuevo lugar. Con lo cual es eso que está ahí. Si uno hace el cociente de esas dos ecuaciones, ¿para qué hago el cociente? Porque no me dan la longitud del péndulo que usaron. Pero tampoco me hace falta que me la den. Y esto viene bien porque algunos problemas se van a encontrar con este tipo de planteos, donde alguna información no está dada, pero no está dada porque no hace falta.
Porque fíjense que si hacen el cociente de los dos periodos en un planeta y en el otro, se te va el 2pi, bueno, y se te va la L. Se simplifica, así que no importa el largo del péndulo que uses, la relación va a ser la misma. ¿Se entiende? ¿El planteo? ¿Se entiende eso de que digo que cuando a veces te dan o no Sí, te sí. dan Sí, sí, se entiende. una información dada es porque lo podés relacionar y simplificar? Nada, esa es otra de las cosas que pueden aparecer con péndulo simple. Y bueno, de ahí de la relación que tienen los dos periodos, los dos G, digamos, podés sacar cuál es el G buscado, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, lo traje porque quizás no se entienda claramente, pero yo creo que sí. Acá dice eso de oscilar un péndulo de una dada longitud. Dice, si hace 10 oscilaciones en 34 segundos, ¿qué serán 10 oscilaciones en 34 segundos? ¿Qué información me da eso? ¿Qué sería la frecuencia esa? Sí, o la pegó el periodo, ¿no? Ujú. Así que está, como me dicen 10 oscilaciones en 34 segundos, puedo contar de la frecuencia, como bien dijiste, el periodo. Es lo único que tiene de particular. Ahora veamos péndulos físicos que tienen, no sé si entienden, si tienen alguna consulta respecto de cómo se encuentra la ecuación de péndulo simple, si se dan cuenta que solamente depende de la longitud y no depende de la masa. De hecho, hay un video de un profesor del MIT que se hace oscilar, él mismo se hamaca en un péndulo para mostrar que... Sí, sí, yo lo vi al video, es uno que se sube sobre Sí, yo lo... una bola y como que Exactamente. se toca, pero no se llega a chocar. Sí, bueno, y justamente toma un cronómetro y mide el tiempo de oscilación, de 10 oscilaciones para bajar el error, pero... Y con él arriba, montado sobre el péndulo y sin él arriba, y da exactamente lo mismo, mostrando que no depende de la masa. Un tal Levin, creo que es el apellido, un genio del MIT que creo que ya se murió, pero tiene muchas experiencias así en clase. Bueno, simplemente es eso de péndulo simple. De péndulo físico quizás la cosa requiere un poco más de análisis, así que les traje un par de problemas para ver de péndulo físico. Fíjense, este dice un aro delgado de 5 kilos de masa de 20 centímetros de radio, suspendido en un eje horizontal paralelo a su eje de simetría que pasa por su borde. Retorcido para decir que lo cuelgan del borde, ¿no? Es un eje paralelo a su eje de simetría que pasa por su borde. Y piden que calcule su periodo de oscilación. Es decir, ese es el aro de radio dado y lo cuelgan de ahí. Eje de simetría que pasa por su borde. ¿Está claro? ¿Y qué hay que hacer? Bueno, nada, tomar momento de este aro respecto de O para poder reemplazarlo aquí en la ecuación. Y ahora, ¿cuál es D en este caso? ¿Cuál sería la distancia entre el centro de masa y el punto de oscilación? ¿El radio? El radio. En este caso particular es el radio. Pero solamente en este caso particular, no necesariamente tiene que ser así. Bueno, entonces calculemos por Steiner, como les mostró recién Hugo. El momento de inercia de este arito respecto de O es el del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. Otra vez esta D es el radio. Pero insisto, es por la simetría del objeto. Así que si reemplazan, les da un medio de la masa por el radio al cuadrado, que es la del aro, más la masa por el radio al cuadrado por Steiner. Y acá mg por r, porque r es la distancia entre el punto de oscilación, digamos, y el centro de masa. Así que acá todo queda en términos de r. Y nada, después, simplificando y trabajando en un cachito, sacan el valor. Este es sencillo, ¿no? ¿Se entiende lo que hicimos? Sí. Sí. En péndulo físico quizás merece un estudio de geometría un poco de la cosa. Ahora van a ver uno un poco más complicado.
Este, por ejemplo. Dos varillas delgadas, son problemas de la guía todos, ¿eh? Dice que forma un ángulo recto y pide el periodo de oscilación si se lo suspende de O, que es ese punto O, digamos, son las dos varillas rectas soldadas, colgadas de ahí. Entonces guarda al piojo. Tenemos que encontrar el centro de masa. Después que encontramos el centro de masa, tenemos que encontrar la distancia entre el centro de masa y el punto de oscilación. ¿Sí? Y después el momento de inercia de toda esa porquería respecto del punto de oscilación. Entonces, acá requiere un poco de imaginación y análisis. Decime dónde se te ocurre que puede estar el centro de masa de esto. En alguna recta seguramente que pase por la mitad de las dos varillas, ¿no? Claro, por ahí por el medio más o menos. Y más que más o menos. Ahí está el centro de masa, ¿se entiende, no? Sí. ¿Se acuerdan cuando hacíamos problemas antes de calcular el centro de masa? Decían, ¿y esto? O el centro de masa. Y decíamos, ¿esto para qué corno me interesa al principio de la materia? Para esto interesa, para saber y tener criterio de dónde encontrar el centro de masa. ¿Y ahora cuál es la distancia entre el centro de masa y el punto de oscilación? Es este segmentito, ¿no? Claro. ¿Y Pero ahí cuánto, tiene. ¿y cuánto Y vale? ahí, Dice que está soldado, están formando un ángulo sí. recto los... Y ahí tenemos 45 grados, ¿no? En Muy ese bien, triángulo. entonces podemos encontrar un triangulito, y como sé que este es 45 grados, y este es 90, no me queda otra que este también sea También 45. se da 45, sí. Y como la hipotenusa es L sobre 2, porque está justo a la mitad de la varilla, nada, tengo todo para calcular D. ¿Se entiende? Sí. ¿Los demás? ¿Todo lo ven? Sí, se ve, profe. ¿Se entiende, no? Bueno, entonces puedo sacar D como L sobre 2 coseno de 45, o seno de 45 en realidad. Acá si lo pongo como L sobre 2 es coseno de 45, pero por la característica del triángulo daría lo mismo. Pero desde el punto de vista matemático estricto es L sobre 2 coseno del ángulo que forma. El I del centro de masa respecto de el I el momento de inercia respecto de O es el del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. La distancia es esta otra vez, ¿no? Fíjense que esta es la distancia entre el punto de oscilación y el centro de masa. Así que voy a utilizar esa distancia nuevamente. El I del centro de masa es el momento de inercia de cada una de las varillas sumadas respecto de su centro de masa, que se acuerdan es 1 sobre 12, ¿no? La de las varillas. Por la masa por su longitud al cuadrado. Por 2, porque hay dos varillas. Ahora, sacar el respecto del punto de oscilación es un poco más complicado porque hay que sumarle la masa por D al cuadrado. Esto es D. O sea que esto que está acá escrito es D al cuadrado, ¿no? Es la expresión de Steiner en términos de este problema en particular. ¿Se entiende eso? Ah, sí. ¿Se entiende lo Sí. que hice? Sí, sí, sí. ¿O se los marco o no Se queda claro? reemplazó ahí en D lo que habíamos calculado antes. Esto que está acá, a ver si con una pluma, esto que está acá, es D. ¿Sí? Al cuadrado. En realidad es D al cuadrado, no es D. Sí, sí, como es al cuadrado se distribuye en L sobre 2 y Entonces sobre es coseno. Steiner, porque este es el momento de inercia del todo el conjunto respecto de su centro de masa. Este es el I del centro de masa de las dos varillas. Que lo calcule acá. Y este es el término de Steiner, la masa por D al cuadrado. Y después operé. Es un poco molesto. Ustedes saben que el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Así que raíz de 2 sobre 2 al cuadrado es un cuarto por un medio, ¿no? Es un medio, digo. Y este un cuarto viene de acá del 2 al cuadrado.
¿Entienden? Esto es matemática, no hay que hacer demasiada cosa. Cuestión que me está dando un momento de inercia en términos de L. Fíjense otra de las cosas, ¿no? No tengo datos numéricos, tengo datos genéricos. Que está bueno porque uno con una ecuación permite analizar qué es lo que pasa si las cosas varían o si se mueve alguna de las informaciones. Es mucho mejor ver así que ver números. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es reemplazar el momento de inercia y D en la ecuación conocida, que es lo que acabo de hacer, ¿no? Es bastante retorcido. Y llegas a una expresión donde el periodo obviamente depende, mirá vos, ¿no? Solo de la longitud y de G. Lo que era de esperar, porque se asemeja a como si la masa estuviese concentrada acá, salvo que hay términos como los demás, el 7, el 6 y el raíz de 2, que son lo afectan porque justamente es un cuerpo rígido, ¿no? O sea que se podría expresar la expresión del período de un péndulo en términos de un número por L sobre G, donde ese número es 1 para un péndulo simple y cualquier cosa de otro número, en este caso 7/6 de raíz de 2, si es un cuerpo con una determinada forma, ¿no? ¿Se entiende lo que dije? Sí. Sí, que solo va a depender del largo en el caso de estar acá en la Tierra, porque es una sola la gravedad, pero después... Bueno, de la gravedad es obvio que del punto Sí, que estás usando, ¿no? Y depende del largo y de un coeficiente que depende de la forma y de las características del cuerpo rígido. Este coeficiente acá es 7 sobre 6 raíz de 2. ¿Lo ven? Por cómo es el cuerpo. Sí, se ve, profe. Bueno, a ver qué tengo. Tengo otro problemita que es el que les dije antes del péndulo. Acá está este. Fíjense, dice que te piden que calcules la posición de este badajo. ¿Sabe? Habrán visto, supongo, un péndulo un reloj de péndulo alguna vez. Que es una varilla que oscila y que tiene un cuerpo oscilante que se puede mover en posición para ajustar la hora, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y te pide que el badajo, el péndulo este, tenga 2,5 segundos de periodo y te da la información. Pero no sabes dónde está ubicado. Y te pide dónde lo tengo que ubicar para que oscile con ese T. ¿Me siguen? más o Entonces menos. va de vuelta. Dice, tengo un péndulo que tiene formado por una varilla y se llama badajo esto, un aro, qué sé yo, un cuerpo móvil en posición. Dice, quiero que el cuerpo este oscile con un periodo de 2,5 segundos. ¿Dónde tengo que ubicar este badajo naranja para que eso se logre? Ese es el problema. Ahora bien, Hay que calcular la distancia de esa. exactamente. Está bien. El problema es calcular la distancia de ¿cómo dice? Calcular D para que... Ahora, el momento de inercia de este cuerpo, de este conjunto, que no sé dónde está, depende de D, se dan cuenta, ¿no? Si yo muevo este coso naranja, cambio la ubicación del centro de masa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso, no? Sí. Ahora se entiende. Entonces, voy a calcular con un sistema de referencia puesto así, tomado desde el punto O positivo hacia abajo. Voy a utilizar esa expresión, donde les reitero, D no es un radio ni nada porque se le parezca, es la distancia entre el punto de oscilación y el centro de masa del sistema, y I es el momento de inercia respecto del mismo punto de oscilación. Entonces, si se acuerdan cómo calculábamos el centro de masa de un cuerpo, era 1 sobre la masa total por la sumatoria de los m sub i por i sub i. Así que acá sería 1 sobre la suma de las masas, m más m, por
Para la varilla, el centro de masa está en el centro de la varilla, que está a una distancia L sobre 2 respecto del punto de oscilación. ¿Se ve bien? Sería M por L sobre 2. Para el disco, la distancia, el centro de masa sería la distancia que hay entre su centro de masa y el punto O, que es D, casualmente. Así que va a ser M por D. O sea que el centro de masa me va a quedar en términos de D. No sé dónde está el centro de masa, depende de D. Y el momento de inercia va a ser el de la varilla, por Steiner, ¿no? Más la masa por L sobre 2 al cuadrado, porque la distancia entre el centro de masa y O es L sobre 2, más el del disco por Steiner de vuelta, y otra vez me aparece, culpa de Steiner, el término D. ¿Lo entienden? O sea, este es 1 sobre 12 ml cuadrado, que es el de la varilla, este es el término de Steiner para la varilla, este es el momento de inercia del disco respecto de su centro de masa, y este es el término de Steiner para el disco. Con lo cual, otra vez, me aparece en la ecuación el momento de inercia respecto de O dependiendo de D. Entonces, uno seguramente se imagina que si reemplaza, pues como tengo el período y me están pidiendo D, bueno, entonces voy a despejar de la ecuación, voy a tratar de despejar D, ven que aparece tanto en el numerador como en el denominador. Es decir que, trabajado un poco analíticamente, sacar la raíz, aquí saqué la raíz y elevé al cuadrado el t sobre el 2pi. Ese ¿Perdón? sí creo que tendrá que ver con más detalle. Este es para verlo con detalle, pero no es difícil de entender, simplemente es encontrar el centro de masa, que va a depender de la distancia D, pues es evidente que si yo muevo este cuerpo naranja, muevo el centro de masa, y también es evidente que si muevo este cuerpo naranja, muevo el momento de inercia del sistema. Así que tanto el momento de inercia como el centro de masa, es decir, la expresión de la D y de la expresión de la I en esta ecuación de periodo, me cambian. Pero como tengo el periodo, porque lo conozco, entonces puedo despejar de la ecuación D. Y me queda una expresión cuadrática. Fíjense que después de trabajar eso, se encuentran con que D está en términos de una expresión cuadrática, que tiene dos soluciones. Una solución da negativa, cosa que no tiene sentido, y una expresión da positiva, es decir, que tiene que estar a esta distancia del O, el cuerpo móvil, para que el sistema oscile a 2,5 segundos. Y acá hice el cálculo del centro de masa, que estaba en términos de D, para darse cuenta que está un poco más, que creo que el cuerpo elevaría 2 metros, y esto está a casi 1,4, así que está bastante más abajo que la mitad. ¿Se entendió? Sí. Es el único problema, diría yo, algo complicado de la guía de péndulo. Por eso se los traje, porque muchos me lo preguntaban por el chat de consultas, así que nada, para que quede. Y después, el problema pide, y también se lo hice porque algunos consultaban la segunda parte, dice, ¿qué pasa si atrasa 89 segundos por día? ¿A dónde hay que volver a correr el disco naranja para que se ponga en hora, digamos así, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, y ya lo hemos hecho también esto en otros temas, pero para que se den cuenta, si atrasa 5 minutos por día, quiere decir que atrasa 300 segundos por día, ¿no? Como el día tiene 86.400, como atrasa, el reloj en un día me da 86.100, o sea, 300 menos segundos. ¿No?
Pero eso es en un día. Yo quería calcular cuál es el periodo de oscilación de ese péndulo en estas características, en esta posición. Entonces hice una relación lineal de que si hace 2,5 de periodo, cuando correspondería a 86.400 segundos en el día, si hace 86.100, ¿qué periodo tiene este péndulo? O tiene 2,49 en lugar de 2,5. Entonces hice lo mismo que antes, nada más que ahora estoy buscando el nuevo D, o el mejor dicho, el D que tiene ese periodo cuando oscila a 2,49. O sea, ¿dónde está puesto ese badajo para que oscile en 2,49? Y me dio que está en, haciendo la misma cuenta, 1,624. O sea que para corregirlo hay que correrlo una distancia de 1,4 y chirola centímetros hacia arriba, porque estaba más caído, ¿ven? Está hacia abajo, porque estaba más alto, ¿ven? Respecto de O. Hay que alejarlo de O, para decirlo de una manera. Un cachitín, un centímetro y pico, para que esté en hora. ¿Me entendieron lo que hice? Sí, más o menos. Lo único que quizás valga la pena recalcar es que un día tiene 86.400 segundos. Y entonces aquí hice una relación lineal entre qué periodo tiene ese péndulo ahora. Y con ese periodo que tiene ahora encontré en qué posición está el badajo para que tenga ese periodo. Bueno, y la diferencia será la corrección en posición. No sé si tienen alguna pregunta. No, creo que no. De mi parte no, ¿verdad? ¿Y de otros temas? Yo tengo una de lo que estuvimos viendo hoy cuando hay que hacer un cálculo, que capaz que me la pueda contestar. A ver. Cuando... ¿De lo que vimos recién de los problemas estás hablando? No, de los problemas no, de lo que explicó Hugo, hay algo que me gustaría preguntar si es que usted me puede contestar. Sí, Hugo está en línea también, así que sí. Sí. Cuando hay una parte que hacemos unos cálculos, pero con diferencial. Eso, ¿cómo lo hacemos? ¿En la calculadora? ¿Cómo se hace? No sé exactamente. Cuando tenemos el diferencial de la velocidad angular, creo, por la diferencial del tiempo. Esto. Sí. No, esto no se hace con calculadora. Esto se llaman ecuaciones diferenciales. Que todavía no vieron en la facultad. No vieron todavía en el análisis, ¿no? Por eso ya lo explicamos cuando hablamos primero de movimiento armónico simple, ¿no? Vos tenés incógnita que aparece 2 veces en la ecuación, ¿no? Aparece la incógnita y la derivada de la incógnita. ¿Está bien? Y esta incógnita no es constante, porque si no, esta derivada vale 0 si fuera constante. ¿Vamos? Entonces, esto se llaman ecuaciones diferenciales. Hay todo un tema dentro de la matemática que resuelve este tipo de ecuaciones. Lo que yo les presenté es la solución a estas ecuaciones. La solución, la X que verifica esta ecuación es esta. Ok. ¿Está bien? Pero bueno, hay métodos para resolver ecuaciones diferenciales y hay distintos métodos dependiendo de cómo sea la ecuación diferencial. Eso ustedes lo van a ver, creo que en análisis 2 van a ver algo. En análisis 1 ya vieron
la función y su derivada, ¿no? Vieron eso, ¿no? En el análisis 1. Sí, sí, derivadas, sí, todo eso, sí. No, pero una ecuación diferencial de este tipo vieron. F más una constante por F'. Yo no, porque yo igual no curso análisis, no estoy cursando. Ah, Los demás bueno. no sé. El Seguro. análisis es esta primera ecuación diferencial, creo, con la derivada primera. Después supongo que en análisis 2 empezarán a ver ecuaciones diferenciales más complicadas. Bueno, eso quería preguntar, gracias. Está bien. Igual no se preocupen que nosotros no vamos a resolver eso, ¿no? Ya tenemos la solución de esa ecuación. Bueno, si no hay consultas, chicos, como les dijimos, hoy era una clase cortita, porque quedaba esto para cerrar cuerpo rígido. La que viene hacemos ondas. Empezamos con ondas. Así que si no tienen dudas, Dejamos acá y nos vemos la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene entonces. Hasta la semana que Alejandro, si querés, mandame eso en la semana o cuando quieras y lo vemos. Sí, ahora lo voy a revisar bien de vuelta y los voy a volver a mandar a ver si Dale, sale. mandalo completo, no mandés cachos porque si no. No, por eso sí, no se va a complicar. Hago todo de una y a ver qué sale y bueno, lo vuelvo a mandar. Bien, perfecto. Bueno, Bueno, nos vemos chicos, entonces. Chao. buena semana. Chau, Hugo, Chau, bonito gracias. esa chiflón. Chao, Gustavo, nos vemos. Chau.